Buenas tardes, compañeros y arquitecta. Nosotros somos el grupo 2 y les vamos a hablar sobre la Casa Méndez de Rocha, construida en 1964 y culminada en 1967. Para hablarles un poco del programa, primeramente les vamos a mencionar una breve introducción, seguido de la descripción e interpretación, luego de los análisis de aspectos técnicos y personales, sociales e históricos, una conclusión también, y finalizamos con las referencias bibliográficas. Bueno, la famosa Casa Méndez de Rocha es una de las tantas obras del arquitecto brasileño Paulo Méndez de Rocha, iniciando su construcción en 1964 y culminando en 1967. En esta vivienda destacan los elementos prefabricados de hormigón y es una de las más representativas obras del arquitecto. En la siguiente presentación se hizo un análisis de aspectos técnicos, sociales, personales e históricos de esta famosa obra. Bueno, seguidamente voy a explicar un poco sobre la descripción e interpretación de lo que podemos ver en esta obra de Pablo Méndez de Rocha. Como descripción, la Casa Méndez de Rocha está construida claramente en un hormigón prefabricado. La estructura de la vivienda, estrictamente modular, está formada por 4 pilares retranqueados sobre los que se eleva el forjado principal, compuesto por una losa nervada y 2 vigas transversales, que se extienden en voladizo en ambas direcciones. Como una interpretación podemos aclarar que a primera vista podemos notar cómo esa estructura, al igual que los muros y los acabados, son de un hormigón armado y cómo a través de unos elementos constructivos fundamentales, como son columnas, vigas, losas y los muros, se configura como una contundente construcción visual. Esta obra se encuentra en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como mencioné con anterioridad, que es la mayor metrópolis del país, que cuenta también con una población de aproximadamente 12 millones de habitantes. El paisaje urbano de la ciudad contiene una gran cantidad de avenidas, viaductos, puentes y también túneles. La vivienda está ubicada en el barrio de Butaná, sobre el declive de una colina de este barrio. La obra no se encuentra aislada ya que tiene más viviendas a sus alrededores, pero cabe mencionar que en realidad son dos casas gemelas. Las casas de Paulo Méndez de Rocha y su hermana se sitúan una junto a la otra, y sin embargo el estilo de ellas difiere del resto de las viviendas de la zona, teniendo una arquitectura funcionalista y moderna. La obra fue construida de hormigón, pero fue concebida para ser prefabricada. Las vigas longitudinales en voladizo se alejan de las vigas de los muros externos, siendo la estructura de la vivienda totalmente del mismo material, combinándolo con elementos de acero y vidrio como las ventanas. Los interiores también combinan la estructura de hormigón con madera natural, creando perfecta armonía entre los materiales. Y es sumamente importante mencionar que este arquitecto ganador del premio Pritzker en 2008 es reconocido por la fascinación del hormigón visto, muchas veces comparándosele con el brutalismo. Podemos decir que es su marca personal y este proyecto no es la excepción. La obra de hormigón posee muros gruesos, generando una sensación de solidez, predominando la materialidad que añade carácter a la estructura modular, que, como se mencionó con anterioridad, es de elementos prefabricados. En muchas ocasiones, sobre todo por la materialidad de la forma, se le compara al arquitecto con el brutalismo. Sin embargo, señala que su arquitectura nada tiene que ver con otros movimientos. Esta estructura es usada por vías transversales en la cubierta, con alféizares y vanos en ambas fachadas, y posee dos vías longitudinales principales que soportan dos niveles. La estructura se forma de 4 pilares cuadrados de 35 centímetros de lado. Los vanos son adintelados y se encuentran en cada fachada, y la losa nervada en voladizo que se extiende en ambas direcciones es plana.
Las vigas son transversales y sobresalen de las extremidades de la losa y se ubican en la cubierta. Estas descienden formando muros externos del principal nivel y dos niveles son soportados por 16 vigas transversales subvertidos por juntas y aperturas. Bueno, por su estética, la vivienda en realidad no posee diversos elementos decorativos innecesarios. Más bien, la decoración de la obra se consigue mediante su materialidad y su aspecto geométrico, es decir, por su interesante volumetría que se encuentra suspendida. Se combinan materiales como el hormigón, el vidrio y el acero y la madera en su interior para darle el aspecto estético característico de la arquitectura del arquitecto Méndez de Rocha. Las habitaciones no son adheridas a las fachadas, sino que se sitúan en la zona central y se iluminan cenitalmente. Las franjas son perimetrales y quedan libres para albergar las salas comunes que se dirigen hacia las calles. La planta da una idea de cómo es el aspecto formal del volumen suspendido de la vivienda. Sin embargo, por sus diversos elementos es necesario conocer las demás vistas para entender el recorrido completo. Las paredes son divisorias y son construidas con placas de hormigón de 5 centímetros y pues no llegan al techo, permitiendo la ventilación por todo el conjunto. Esa continuidad se prolonga al exterior en los frentes este y oeste y es matizada por un parámetro vertical que impide el soleamiento directo. Ahora los dejo con mi compañera Andrea para hablarles del resto de la presentación. Bueno, para continuar yo les voy a hablar un poco sobre lo que serían los alzados. Desde la fachada de esta obra se puede observar cómo se dejan los espacios abiertos en la planta baja como un espacio más público. Toda la zona superior es una parte privada y está cerrada y delimitada con muros que enmarcan los espacios. Esta obra realmente se puede reducir a formas geométricas sencillas fácilmente, descomponiendo la obra en rectángulos, tanto su fachada como su planta. Esto solo se le puede dividir con un cilindro que es para la parte de servicio. La arquitectura de Pablo Méndez de Rocha puede considerarse brutalista, definiéndole como un estilo simple y sin ornamentos. Se ve una proporción menor en la planta baja comparado con la planta superior, dando la impresión de desafiar así la gravedad. Y asimismo se puede ver que estas áreas privadas se encuentran en el centro del volumen, haciendo una transición de lo público a lo privado e íntimo. Con respecto al juego de fuerzas en la casa se percibe claramente de una manera pesada sobre la planta baja, pareciendo que desafía la gravedad. Con respecto a la iluminación, pues la iluminación natural de la casa funciona mediante ventanas y lucernarios. Las ventanas están ubicadas en las fachadas cortas o las de nororiente y suroccidente y son tan largas como las fachadas. Los lucernarios están ubicados sobre los cuartos y baños y hay uno que está en la sala. En el interior de la casa se puede observar un juego de luces que se genera mediante los espacios dispuestos para que entre la luz y entre la altura de los muros también pueda acceder igualmente. También les voy a explicar sobre los aspectos sociales e históricos. Para comenzar sería la identificación de la casa. La Casa Méndez de Rocha es un proyecto realizado por el arquitecto Pablo Méndez de Rocha. Las casas gemelas para él y para su hermana están situadas una junto a la otra en el barrio residencial de Butana en Sao Paulo, Brasil. Esta obra se llevó a cabo en la época del arquitecto de 1964 a 1967, siendo terminada a sus 35 años. Su estilo artístico se aloja en un aparente brutalismo del hormigón que se manifiesta en su fachada, gracias a su masa y a su materialidad. Con respecto a la función y significado, pues Pablo Méndez de Rocha construía la casa pensando en sus hijos, preocupado por el uso lúdico de los espacios por parte de los niños, es decir, la finalidad de la obra era para ser utilizada como una vivienda de acuerdo a las necesidades de su propia familia. En tiempos de lema, la forma sigue la función, él lo que buscaba era una visión más poética sobre la forma que superase la estricta necesidad, una forma que no desea ser funcional, sino más oportuna. El material de esta obra contiene cierta significación simbólica, ya que el hormigón armado era visto entonces en Brasil como el material de la razón y de la libertad.
Para dar un poco de contexto histórico de esta obra, pues desde comienzos de 1964 la economía de Brasil sufría graves problemas. La inflación era elevada y las diferencias políticas entre el presidente João Goulart y la oposición derechista aumentaba, desencadenándose en la dictadura militar en Brasil como un golpe de Estado en 1964. Esto derrocó al gobierno democrático e instauró una dictadura militar encabezada por Humberto Castelo Branco y finalizó pues con una victoria electoral en 1985. En esta época podemos ver la aparición y el auge de la arquitectura brutalista en Sao Paulo, Brasil, y pues en ese momento el estilo representaba no solo un concepto estético y funcional, sino también una militancia política. Gracias a este acontecimiento del golpe de Estado existe la necesidad de utilizar materiales más baratos en la construcción de obras importantes, centrándose en su funcionalidad en lugar de la estética elaborada, lo cual puede verse o interpretarse como el brutalismo adoptado por Méndez de Rocha en esta obra, ya que, así como en esta ocasión, este estilo artístico nace en una época de gran devastación como lo fue en la Segunda Guerra Mundial. Cabe mencionar que el régimen militar consideró que estos edificios reflejaban la ideología de izquierda en espacios abiertos y facilitaban manifestaciones a gran escala. Bien, para concluir nuestra presentación sobre este proyecto, cabe mencionar que Paulo Méndez da Rocha construyó estas casas gemelas para su familia y su hermana y se sitúan una junto a la otra en el barrio de Butana, Sao Paulo. La estructura es modular y esta vivienda está conformada por elementos sustentantes como pilares que se elevan en la losa en voladizo. El material, siendo hormigón, queda totalmente expuesto, haciendo armonía con los demás materiales empleados en la obra, como el acero, la madera y el vidrio. Finalmente, estas son las bibliografías sobre nuestra investigación. Muchísimas gracias por su atención.